Podemos mencionar también que el éxito general y el nivel de desempeño ambiental dependerá en gran medida del compromiso de la gerencia con la mayoría de los aspectos establecidos, la implementación y la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Aquí tenemos algunas de las responsabilidades que tiene el jefe en la parte que está liderando, no solamente entendiéndose como la gerencia o la alta gerencia, como es llamada. Sin embargo, aquí tenemos algunas de las funciones, como comunicar adecuadamente con las partes interesadas. Se debe facilitar la cultura de mejora continua, no impedirla, cabe subrayar ese punto, comprender que es un buen desempeño ambiental y responder adecuadamente, considerando integrar las preocupaciones ambientales dentro de la planificación, la provisión de recursos apropiados, asegurarse de que los planes estratégicos de la organización, el sistema de gestión medioambiental sean compatibles, es decir, que respondan a la realidad de nuestra organización. Dentro del punto de la planificación, que estaríamos en la fase de justamente ya operativa en la parte de pH, VA, que estaríamos ingresando ya, tendríamos que considerar las acciones a abordar los riesgos y oportunidades. En esta sección del sistema de gestión ambiental se debe establecer teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos y sus obligaciones de cumplimiento. Es decir, que deben ser coherentes a la política, deben comunicarse y actualizarse según corresponda. Las buenas prácticas aconsejan que los objetivos cumplan con los requisitos SMART, es decir, que sean específicos, que sean medibles, que sean acotados en los espacios, limitados en el tiempo, alcanzables y acotados también en el tiempo. Entonces, necesitaríamos ampliar mencionando que se necesita establecer un marco que solicita a una organización un autoanálisis para determinar los aspectos, los impactos, riesgos, oportunidades de sus actividades, productos, servicios y la administración del resultado de dichos análisis. Por ello, muy importante que la organización tiene que identificar sus aspectos ambientales significativos dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, pero desde una perspectiva del análisis de ciclo de vida o el pensamiento de ciclos de vida. Es decir, considerando no solamente el presente de sus recursos, sino también todos los procesos o las diferentes etapas que deberá atravesar hasta su eliminación o disposición final, teniendo en cuenta los cambios desarrollados durante su planificación, las actividades, los productos o servicios nuevos o modificados. Las situaciones anormales de emergencia potencial hay que identificarlas. Por ejemplo, podríamos mencionar que se puede referenciar en este punto los siguientes aspectos, tanto de carácter ambiental, en donde se puede considerar estos atributos o estas características normalmente consideradas en los estudios de impacto ambiental, muchas de ellas, no todos, pero al tratar de este enfoque de análisis de ciclo de vida que está tomando cada vez más importancia, parámetros como la emisión atmosférica, las descargas de aguas residuales, el uso de combustibles fósiles, el uso de la aplicación de herbicidas, representaría básicamente las causas o los controles operacionales, estaría muy vinculado. Pero también ya dentro de los impactos que se genera, justamente vamos a todos los impactos ambientales que estaríamos nosotros considerando para nuestra organización, estarían en cambio más relacionados a los objetivos y a las metas ambientales. Es por ello que la contaminación del aire, agua, las cargas en los rellenos sanitarios, el cambio climático, son efectos básicamente que nosotros estamos cuantificando. Habíamos hablado ya sobre este tema un poco. Tal vez mencionar algún ejemplo de los objetivos ambientales. Tenemos la disminución de los residuos sólidos, que todas las empresas
Generalmente las de productos van a desarrollar. Las empresas de servicios sí, también, pero en mucha menor cantidad, porque están enfocadas justamente en proveer algún tipo de actividad, algún tipo de servicio que no requiere necesariamente el uso de materia prima, como es el caso, sí, de las fábricas, manufacturas, que tiene una importante representación en cuanto a los inputs, en cuanto a la entrada de materiales y en cuanto a la salida, que es justamente donde se estarían generando este tipo de residuos sólidos, además del consumo de agua. También tenemos como uno de los objetivos importantes que se puede plantear una organización, reducir las emisiones atmosféricas, aumentando también los niveles de reciclaje. Algo muy importante es que a estos valores, a estos puntos hay que añadirles ciertos valores. Entonces, ¿vamos a reducir el consumo de agua? Sí, pero ¿cuánto? Entonces podemos establecer volúmenes, es decir, si mensualmente se consumen hipotéticamente 500 metros cúbicos de agua, vamos a decir que se reducirá de pronto en un 10%, vamos a decir que se disminuirá unos 50 metros cúbicos de agua, entonces estamos dando referencias cuantificables que podamos en un momento establecer si se cumplieron o no se cumplieron, pero si simplemente dejamos estos puntos como están aquí, aumentar los niveles de reciclaje. Ok, implanté un sistema de reciclaje para un producto, pero eso no significa que necesariamente estemos actuando de una manera eh, clara dentro del sistema de gestión ambiental. Sí, es muy importante también contar con este tipo de valores. El siguiente punto de la planificación es justamente el C, donde tenemos que los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos. Entonces, como una primera instancia hay que considerar qué se va a hacer. Bueno, ya tenemos aquí algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer, pero luego de ello también necesitamos replantearnos un par de preguntas. Entonces, ¿qué recursos se van a necesitar? Se van a presupuestar incluso si requieren recursos económicos. ¿Quién será el responsable de esta actividad? Otro punto muy importante, ¿será un departamento, será una persona, será todo el equipo? Pero ¿quién estará al frente de dar estos resultados? Muy importante también trabajar con las fechas límites que dentro de la metodología SMART teníamos. ¿Cómo se evaluarán estos resultados? Entonces, ¿en base a qué indicadores prácticamente? También con qué periodos se estarían evaluando. Bueno, tenemos acá que la normativa establece explícitamente el marco que se requiere para lograr estos objetivos. El mejor es cumplirlo con la norma. Ese es el mejor escenario y tener un plan de acción para gestionar los objetivos y formar una tabla de los requerimientos. Lo tenemos acá. Sin embargo, cabe señalar que no es suficiente plantearse objetivos de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior. Además, hay que considerar que el estándar requiere una planificación para velar su cumplimiento, donde deben establecerse responsabilidades, plazos, recursos, ya sean estos económicos o recursos dentro de la organización, debe responderse a este tipo de preguntas que los habíamos discutido bueno, dentro de los campos que debe tener un objetivo, algo que les he recalcado hasta el momento es la política ambiental. Muy importante, en muchos casos se enmarca a prevenir la contaminación, en otros, por ejemplo, se enfoca en alcanzar o en proponer estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible. Considerando este caso que lo tenemos acá, el objetivo sería la reducción de los residuos sólidos, como lo veíamos en una primera instancia, como un ejemplo, y mi meta, justamente cuantificable, es reducir el 30% de
residuos sólidos generados o RCUs si son, bueno, en este caso no son de los hogares, pero en el caso de los residuos sólidos urbanos, en este caso tendríamos muy probablemente residuos sólidos industriales. Entonces, ¿en qué periodo? Tal vez aquí está un poco general, pero si se logra establecer semestre uno, tal vez el mes tal, de enero de 2018 a diciembre de 2019, por ejemplo, sería un poco más específico. Tenemos también los indicadores. ¿Qué porcentaje de los residuos sólidos han sido reciclados? Entonces, concretamente, necesitaríamos en este caso pesar la cantidad que ingresa, la cantidad que en este momento han sido reciclados. Entonces, en base a lo generado y en base a lo reciclado se puede hacer esta distinción y encontrar si el indicador que se ha planteado, el indicador que se ha considerado, justamente ha sido alcanzado o no. Bueno, también habíamos dicho que quién será el responsable en la ejecución. En este caso se ha considerado los supervisores de área, pero se debe detallar qué áreas. Si son todas las áreas, también se debe establecer de todas las áreas, pero si es un área específica, llámese producción, llámese el área de oficinas, por ejemplo, eh, habría que puntualizar para cuáles estaríamos hablando. Entonces, dentro del soporte, dentro del apoyo, que es el siguiente, eh, que es la siguiente etapa, estamos hablando de tres puntos fundamentales: los recursos, la competencia y la toma de conciencia. Recordemos que, bueno, en esos puntos se parecen mucho se parecen mucho a los otros sistemas integrados, se parecen mucho a los otros modelos de las ISO. Por ejemplo, aquí en los recursos estamos hablando para los recursos estamos hablando de lo que se necesitaría para establecer, implementar, mantener y mejorar justamente el sistema de gestión ambiental. Entre estos recursos, como ejemplo, tenemos la parte de talento humano, tenemos la infraestructura, el lugar donde se va a desarrollar, los factores tecnológicos, financieros, muy importantes, en ocasiones también el factor económico, si se desea considerarlo. Con estos puntos tenemos ya bastante. El siguiente medio de soporte es la competencia, entendiéndose que se identifica a la capacidad, al entrenamiento que tienen las personas, es decir, su educación, su formación y la experiencia previa que tiene el personal, considerando de acuerdo a las necesidades que tenga para la implementación de los sistemas de gestión ambiental. Entonces, al momento nosotros de sugerir o al momento de contratar a nuevas personas, en el caso de las personas que ya están ahí, pues sería importante a través de una toma de conciencia, a través de capacitaciones, crear justamente eh, conciencia, valorar los puntos ambientales para dar continuidad, dar seguimiento a al sistema de gestión ambiental. Pero en el caso de que se busque contratar a nuevas personas, muy importante el hecho de establecer algunas características en el plano ambiental, ya sean cursos de formación, ya sea que tenga experiencia previa respecto a otros sistemas de gestión ambiental, entre otros muchos factores que se pueden fijar para que la persona que ingrese, la persona nueva que ingrese a la organización, cuente con estas habilidades. La toma de conciencia nos referimos precisamente a la política ambiental y las implicaciones que no, y las implicaciones de no satisfacer estos requisitos. ¿Qué pasaría en el caso hipotético que nosotros nos comprometemos que se debe a cumplir con la legislación ambiental de nuestro país? Entonces, pensar por un segundo
si no se alcanzaría, cuáles son los riesgos que estaríamos exponiendo la organización, exponiéndonos también como personas responsables de este sistema de gestión ambiental. Entonces, reflexionar un poco sobre esto también implica que los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales, considerar su verdadera magnitud, además de la contribución de la eficacia en el sistema de gestión ambiental. En este punto muy importante respecto al soporte, al apoyo, también establecemos dos puntos más. La comunicación, ya sea de carácter interno, de carácter externo, entendiéndose colaboración, comunicación interna entre los colaboradores, entre los diferentes departamentos, la comunicación externa entre las entidades gubernamentales, las partes interesadas. Ya habíamos hablado aquí sobre los clientes, por ejemplo, los inversionistas. Entonces hay que puntualizar también, hay que ser muy claros con estos puntos. ¿Qué se comunica? ¿En qué plazos? ¿Cuándo se va a comunicar? ¿A quién se va a comunicar? Y la manera. Los medios son muy importantes también. La información documentada, en cuanto a este punto, podemos mencionar que debe proporcionar evidencias objetivas para clasificar los documentos de la gestión. Se puede utilizar jerarquías documentadas. La información documentada debe mantenerse actualizada y estar disponible para todas las partes interesadas. Entonces tenemos como un primer paso dentro del soporte y apoyo, dentro de este punto, la creación y actualización. Al crear y actualizar la información, la organización debe asegurarse de los siguientes puntos. El primero es justamente la identificación y la descripción. Esto implica, por ejemplo, tener el título, la fecha, el autor o número de la referencia. Como segundo punto, muy importante, contar con un formato y los medios de soporte. Por ejemplo, papel electrónico. También se puede considerar el hecho de las computadoras, medios digitales, etcétera. Otra de las variables importantes también es el control de la información documentada. Aquí la información requerida por el sistema va a tener que asegurarse en estos dos puntos, la disponibilidad y también de que sea idónea para su uso, que sea correspondiente, de cuándo y dónde se lo necesite. Por otro lado, también que otra de las características es que esté protegida adecuadamente, es decir, contra los casos de pérdida de confidencialidad, el uso inadecuado o la pérdida exactamente de los documentos. Si tenemos algún respaldo, alguna manera de controlar justamente estos riesgos que en muchos casos se escapan de nuestro campo de acción. Sin embargo, hay que tener en cuenta todos estos factores externos que pueden pasar. Dentro de la operación, que es el siguiente proceso, que es la siguiente etapa, necesitamos indicar que es una de las bases de la norma, la mitigación, la gestión y el control de los impactos ambientales de una organización. Es por ello que diseñar, implementar y mejorar los procesos u operaciones es esencial dentro de un sistema de gestión ambiental. Existen diferentes tipos de control y estos incluyen las tecnologías electrónicas o mecánicas, dependiendo del contexto de la organización, los programas de mantenimiento preventivo para reducir justamente el desgaste, la avería de los equipos, el seguimiento y observaciones del requerimiento de los equipos, los procedimientos, signos, registros, la lista de comprobación, un diagrama de flujo muy importante para establecer los diferentes procesos que tiene la organización. Por ejemplo, también acá tenemos que se debe
dentro del punto A de la subclasificación, la planificación y el control de operaciones. Esta norma justamente establece que la organización debe planificar, debe implementar y también debe controlar el proceso que son necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental. Entonces, el primer paso, por así decirlo, en esta subsección, diríamos que es el establecimiento de los criterios de los procesos. ¿Sí? Ese sería un paso fundamental. También la implementación, control de los procesos de acuerdo a los criterios correspondientes y prevenir las desviaciones de la organización ambiental, de los objetivos, de las obligaciones de cumplimiento. Además, podemos mencionar que la norma, en coherencia con la perspectiva del análisis de ciclo de vida o del enfoque de ciclo de vida, debe mencionar que la organización tiene que asegurarse respecto a los procesos externos que estén controlados de manera tal que se permita la determinación de los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, obviamente utilizando este enfoque, considerando la materia prima que tenga menor impacto o menor carga ambiental. Se debe considerar también el hecho de establecer los controles para asegurar los requisitos ambientales, ya sea dentro del diseño, dentro del desarrollo. Estas son básicamente las fases dentro de este enfoque de ACV, análisis de ciclo de vida, que son muy importantes, muy valiosas dentro de los productos o servicios que esté generando la organización. ¿Sí? También es importante considerar la comunicación, ya sea tanto interna o externa. En este caso se da mucha prioridad, ya que estamos en la fase de operación, a los proveedores externos, que son quienes van a traer este tipo de materia prima en el caso de las empresas u organizaciones que se dediquen a la manufactura de ciertos productos. Otro punto muy importante es justamente proporcionar información sobre los impactos ambientales significativos durante la etapa de entrega de los productos y al finalizar también su vida útil. Por ejemplo, si tuviéramos alguno de nuestros productos, por ejemplo, las lámparas fluorescentes, que si bien tienen un tiempo de vida eh, relativamente mayor al de al de las lámparas convencionales, dentro de la entrega del producto no habría ningún inconveniente y, sin embargo, si nosotros nos fijamos al finalizar su vida útil, los componentes internos que tienen estas lámparas son de carácter peligroso y hay que tratarlos a través de un gestor ambiental especializado, justamente por la carga tóxica que pueden tener sus elementos. Entonces, tal vez durante la fase de uso, también puede pasar con los paneles solares fotovoltaicos, que durante la fase de uso no hay un impacto significativo, sino en este caso estaríamos generando, estaríamos promoviendo la evitar mayor carga de gases de efecto invernadero en el caso de los paneles fotovoltaicos. Tenemos un impacto que es en este caso positivo. Sin embargo, al finalizar su vida útil, se debe obviamente dar una disposición final que al tener muchos compuestos que igual pueden ser perjudiciales a la naturaleza, si no son tratados adecuadamente, entonces estaríamos considerando, es por ello la importancia de este enfoque de análisis de ciclo de vida, el tipo de materiales que estamos utilizando antes mismo del proceso de manufactura, durante el proceso de la operación y también durante la fase de disposición final. En este punto de la operación, como una sección siguiente, podríamos mencionar la preparación y respuesta
ante los casos de emergencias. Entonces es importante identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar ciertas actividades de simulacro. La preparación para la emergencia incluye tener una buena comprensión de lo que puede salir mal y luego establecer las medidas de mitigación de impactos. Por ejemplo, consideremos que el análisis de aspectos de impacto, dentro de este análisis de aspectos de impactos, se puede determinar que una actividad tiene alto potencial de derrames. Entonces, considerando este riesgo, considerando esta característica, la preparación de emergencias establecerá qué hacer ante este caso las personas que serán competentes para, para justamente tratar, mitigar el derrame. eh, el equipo que debe estar disponible, es decir, los kits para derrame que deben, dónde se deben ubicar y se haya probado su funcionamiento, obviamente, de ser posible, para garantizar que el proceso funcione o a veces esté disponible, que a veces resulta que tenemos los equipos de mitigación o los equipos de actuación, pero en algunos casos puede no estar fácilmente disponible, por lo menos, ya que los tienen en bodegas o están en lugares que la gente o que los operadores responsables desconocen. Entonces, es muy importante que también estén disponibles. Como práctica recomendable, se sugiere también analizar los procesos de preparación de emergencia y posteriormente cómo manejarlos. ¿Sí? Aquí tenemos algunos de los casos que pueden suceder, algunos de los riesgos potenciales que puede haber dentro de estas etapas de emergencia. Para la evaluación del desempeño, que ya es una de las partes finales, podemos mencionar el seguimiento, la medición y el análisis de la evaluación. Eh, en este caso, la organización debe verificar, revisar, inspeccionar y observar sus actividades planificadas para asegurarse de que ocurran según lo previsto. Una organización debe asegurarse de haber determinado los procesos apropiados para poder evaluar su desempeño. Este seguimiento generalmente indica un proceso o procesos que pueden verificar si algo está ocurriendo según lo previsto o lo planeado. Entonces aquí tenemos que considerar un formato de registros, las herramientas de recopilación que vamos a utilizar, los equipos de medición que permitan, por ejemplo, como conversábamos, respecto a la reducción de un 20% o el valor que se desee de los residuos sólidos de la organización. Entonces, ¿qué equipos yo voy a utilizar? Puede ser una báscula, una balanza industrial, dependiendo de los volúmenes, obviamente. ¿Qué herramienta de recopilación? En este caso, vamos a hacerlo a través de medios digitales, medios mecánicos, a través de otro mecanismo. ¿En qué formato de registro? Bueno, aquí tenemos que se debe establecer también, deben haber ya plantillas, deben haber modelos, y en este caso, ¿en qué formato? De pronto, si lo estamos haciendo en una hoja de papel, pero debe cumplir con las características mínimas que hemos conversado, numeración, etc. Algo fundamental es también preguntarse en este caso, así como nos habíamos preguntado para el establecimiento o parte del establecimiento de las políticas, eh, qué se va a hacer, qué se va a medir, dónde se va a aplicarlo, quiénes serán los responsables y también la periodicidad. Y también con qué frecuencia se van a realizar. Se parece mucho si ustedes se fijan o se basan mucho en el proceso SMART. Entonces tenemos acá el análisis y evaluación. Eh, Se busca justamente por medio de técnicas estadísticas a través de informes de resultados y tomas de decisiones y acciones,
justamente contar con toda esta información para poder evaluar el desempeño. Aquí los puntos claves van a ser los objetivos de calidad, las auditorías internas y la revisión por parte de la dirección. Entre otros factores a considerar la evaluación del desempeño, se establece el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Es aquí donde la auditoría ambiental o la auditoría interna cobra mucha importancia, ya que viene a ser la organización que debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de la planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas. Entonces tenemos aquí algunas de las funciones más importantes. También se debe señalar que el proceso debe determinar la evaluación y el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, tenemos aquí la frecuencia, tenemos aquí el cumplimiento, la toma de acciones y mantener el conocimiento y la comprensión del estatus del cumplimiento. Entonces, con esta gráfica lo que me gustaría eh, dar a conocer es justamente un ejemplo de cómo debería estar estructurado. Una organización debe determinar a través justamente de su auditoría interna el cumplimiento de los requisitos de la norma. ¿Con qué frecuencia? Con frecuencia adecuada. En muchas organizaciones se lleva a cabo este tipo de auditoría cada año y se lo hace convirtiendo la norma en cuestión y luego revisándola sistemáticamente para determinar si se cumplen los requisitos o no. Como podemos observar en esta ficha, que representa, como se mencionaba en un principio, cómo se podría desarrollar este checklist o esta lista que debe establecerse. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, este ejemplo, si la organización determina cuáles son las partes interesadas que son relevantes para su sistema de gestión ambiental. En el caso de que sí, bueno, aquí procedemos a dar un visto o poner sí, como dependiendo de la nomenclatura que estemos trabajando. Y si es no, bueno, no o nos saltamos ese espacio. ¿Qué evidencia nosotros estamos presentando? Tal vez aquí podemos decir que se está trabajando a través de registros, de capacitaciones, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro ejemplo, si la organización ha determinado los límites y la aplicabilidad de su sistema de gestión ambiental. En el caso hipotético de que no, entonces obviamente ponemos que no, pero si es sí, si la respuesta es un sí, tenemos que demostrar a través de evidencia concreta. Aquí la alta gerencia debe ser la responsable de revisar el sistema de gestión a intervalos planificados para asegurarse justamente de la conveniencia, la adecuación, la eficacia que tendría este sistema de gestión. La información que ingresa a la revisión es toda la recogida durante el punto 4, es decir, el contexto de la organización, hasta el punto de la auditoría interna, exactamente el punto 9.2. Es decir, debemos incluir cuestiones internas y externas, necesidades, expectativas de las partes interesadas, cumplimiento legal de los resultados de la auditoría, para luego devolver las conclusiones respecto al desempeño, las acciones a abordar, muy importante, respecto a las oportunidades de mejora y cambio. En este punto tenemos ya finalmente la mejora como una subsección. Hemos establecido las no conformidades y acciones correctivas. Las no conformidades debe entenderse como el incumplimiento de los requisitos de la norma, que pueden derivar consecuencias graves según sea el caso. La organización debe reaccionar ante una no conformidad y debe tomar acciones
para poder controlarla y corregirla. Una acción correctiva justamente requiere un análisis de causa, un análisis causal para encontrar la raíz principal del origen. De lo contrario, solo se abordaría las correcciones de una manera, podríamos llamarlo, superficiales. Para cumplir con este requisito se debe establecer algún procedimiento que establezca las metodologías empleadas para el análisis causal y tener un registro de las acciones abordadas. Entonces tenemos en este gráfico donde la organización debe mantener continuamente este sistema, este procedimiento para poder sostener la eficacia en general de todo el sistema de gestión en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, en cuanto al alcanzar las fechas límites. Esto se consigue justamente levantando las no conformidades y también aprovechando las oportunidades de mejora en el caso de que exista. Entonces, nuevamente, este gráfico resume muy interesantemente cómo nosotros cumplimos los requisitos del cliente alcanzando justamente las expectativas que ellos tienen a través del ciclo PHVA, en donde las auditorías toman mucha importancia en este caso, ¿sí? Las auditorías internas principalmente. Como conclusiones de este módulo, podríamos mencionar justamente que esta norma ISO 14001 se enfoca justamente a la gestión de responsabilidades ambientales de una forma sistemática como un pilar justamente a alcanzar la sostenibilidad o sustentabilidad. Un segundo punto es montar la norma, realizar las auditorías internas y lograr el mantenimiento de las exigencias de la ISO con el objetivo justamente de que las empresas, los responsables y los miembros tengan conocimiento y tengan conciencia respecto a la parte ambiental. Justamente esto permitirá que la implementación honesta, responsable, considere un gran aporte al ambiente, no solamente por el cumplimiento de los requisitos legales, que es en muchos de los casos, sino también verlo como una manera de motivar a sus operadores, a sus clientes, que se puede alcanzar, que se puede promover técnicas de preservación, de cuidado ambiental, justamente a través de acciones concretas para las empresas y también para los servicios que estarían ofreciendo. Algunas de las referencias